Buenas noches. Gracias si te sumas a estas transmisiones del martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy tenemos un extraordinario invitado. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción y es verdaderamente un gusto que esté con nosotros la maestra Marisa de la Mora Mondragón. Marisa, ¿nos podrías decir quién es el extraordinario invitado de esta noche? Claro que sí, pues nada más y nada menos que tenemos aquí con nosotros, que agradecemos mucho el tiempo que se toma para venir a explicar un poco de lo que él hace a diario. Es Alfredo Torney y él es director general de la Somexfon. Ahorita les voy a contar un poquito de su trayectoria y nos va a hablar de la gestión colectiva de música en México. Y pues básicamente Alfredo es abogado con más de 25 años de experiencia profesional en propiedad intelectual en los sectores público y privado. Tiene estudios de maestría en propiedad intelectual y sociedad de la información por la Universidad de Alicante, España, así como la especialidad en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana de México. Se ha desempeñado como catedrático de la materia de propiedad intelectual en la licenciatura de Derecho y en la maestría de Derecho Corporativo, ambas impartidas en la Universidad de Anáhuac. Además, se desempeñó en el cargo de director de protección contra la violación al derecho de autor en el INDAUTOR, teniendo como principales funciones la resolución de infracciones en materia de derechos de autor, la regulación de las sociedades de gestión colectiva, ahora está al mando de una, y la representación de México ante organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMC, así como llevar a cabo las negociaciones en materia de derechos de autor de diversos tratados internacionales. Asimismo, fue integrante del cuarto de junto del gobierno mexicano en temas de derechos de autor en la renegociación de los tratados del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, así como en la negociación del TIPAT. Es representante de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura en su calidad de observador no gubernamental en el Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. En 2020 además recibió el reconocimiento Global IP Champion por parte del Centro Global de Innovación y Políticas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América. De 2011 a 2023 fue el director ejecutivo de APDIF México, asociación que representa a la industria musical en México y que es la encargada de planeación y ejecución de la campaña antipiratería de la industria musical, teniendo como objetivo la protección de los contenidos musicales en el entorno digital y las relaciones con los diferentes actores del sector público. Y finalmente, desde el año 2023 funge como director general de la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, que es la entidad de gestión colectiva que recauda el pago por comunicación pública en la representación de la industria fonográfica en México. Entonces, como ustedes podrán ver, pues tenemos aquí a un gran invitado, en todas sus palabras, rockstar. Entonces, comenzaremos con la primera pregunta para que aquí Alfredo nos ilustre un poco con sus conocimientos y su experiencia. Y Alfredo, pues, ¿cuál es la misión principal de Somexfon? ¿Y cómo ha evolucionado desde su creación hasta el día de hoy? ¿Nos puedes contar un poco para los alumnos? Gracias, Marisa. Permíteme primero decir buenas noches a todas y todos que nos ven y nos escuchan. Y gracias al Centro Universitario de Estudios Jurídicos por la invitación. Vicente, también es un gusto saludarte en este martes de Derecho. Eh, sí, Marisa, mira, la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia es la sociedad de gestión colectiva que representamos, por decirlo de una manera muy sencilla, a la disquera. ¿Ok? Eh, Existen más de 14 sociedades de gestión colectiva que representan a distintos titulares de derechos en México. Y tenemos una autorización por parte de Indautor para poder cobrar las regalías que se generan por los usos de todos estos contenidos, de todas estas obras, o en nuestro caso de fonogramas y videogramas. Entonces representamos a más del 96% de la industria musical en México, compañías nacionales, transnacionales, más de 66 compañías son asociadas de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos y cuál es la finalidad? Precisamente ir en la calle, a los medios de comunicación y todo aquel establecimiento que use música y que pueda tener un beneficio económico directo o indirecto, pueda pagar la regalía. ¿Por qué se hace a través de una sociedad de gestión colectiva? Porque pues, la ley te permite hacerlo de manera individual, te permite hacerlo a través de un apoderado, o en este caso, que es lo más sano, lo más viable y lo más efectivo, a través de una sociedad. ¿Ok? En lugar de que estén 66 compañías tocando las puertas tratando de buscar que les paguen una regalía,
se hace a través de una sola cabeza, un solo ente, que en este caso es Comexfon. Fíjate que es muy interesante, Alfredo. A mí me gusta mucho seleccionar los lugares para ir a desayunar o para comer o para estudiar. En algunos casos hay cafés muy bonitos en las colonias, muy agradables para tomar café que permiten estudiar, pero me he dado cuenta que lo bonito de esos lugares es que tienen música. ¿Quién debe pagar? Yo no sabía que tenían que pagar estos lugares. ¿Tendrían que pagar estos lugares esto? Sí, Vicente, y tienes toda la razón. Yo siempre digo que obviamente los mexicanos nos gusta mucho socializar, ¿no? Y si tú quieres ir un jueves por la noche, a algún lugar, un viernes, una comida, un sábado, definitivamente vas a escoger un lugar que tenga buen ambiente, que tenga buena comida, y el buen ambiente lo da no nada más la gente que está ahí, sino también la música. Es una parte fundamental. Eh, entonces, ¿quién tiene que pagar? Tienen que pagar cualquier establecimiento abierto al público que tenga que te venda un producto o un servicio y tenga música. Y que la música no sea el principal atractivo. Déjame darte unos ejemplos. Como mencionaste, cualquier restaurante. Tú estás en un restaurante y estás escuchando o escuchas los últimos éxitos de Taylor Swift o cualquier otro artista, Cristian Nodal, etcétera. Esa es la música grabada. ¿Ok? Esa es la música que representa la que puedes escuchar en una plataforma. Entonces, si tú lo escuchas en un establecimiento, ese establecimiento tiene la obligación de pagar una regalía para obtener una licencia anual. ¿Para qué? Para poder poner esa música. ¿Qué beneficio le da esa música? Ambiente. La música, yo siempre comento en la oficina y en varios foros he comentado que creo que hay dos productos en este país que se consumen diario, por todos, agua y música. O sea, cada vez que tú recuerdes o cada vez que tú hagas memoria de algún evento importante, seguramente tuvo que ver algo la música o estuvo presente de alguna manera la música, ¿no? En todos los eventos importantes. Entonces, no nada más restaurantes o bares, cafeterías, sino también hoteles, también centros nocturnos, obviamente bares, discotecas, antros, etcétera, pues indudable, porque si no hay música, pues ni siquiera es una fuente de ingresos, pero también establecimientos comerciales como tiendas. Hay tiendas que son famosas porque tienen playlists muy agradables para su target de consumidores. Y se sabe que los consumidores están más tiempo en estas tiendas porque les gusta también la música. Entonces, la música crea sensaciones, crea sentimientos y enlaces con establecimientos. Eh, y si nos extendemos, tú puedes ir a un lugar de estos brincolines que les llaman, donde están los niños brincando horas y los papás están esperando. Tienen música, los niños están bailando, etcétera. Todos estos establecimientos, prácticamente cualquiera que tú identifiques que tenga música grabada, tendría que obtener una licencia de Sonexport. ¿Existe una alternativa? Claro, puedes poner música libre de derecho, pero está comprobado que si vas a un restaurante y están poniendo música instrumental, música que no es conocida, etcétera, música ambiental, pues sí la escuchas, pero no es un elemento que te ayude a quedarte más tiempo. En cambio, si estás escuchando música comercial, definitivamente puedes disfrutar y estar más tiempo en ese establecimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. De hecho, a la par que tú señalas que estos establecimientos deben pagar por la música, me imagino que no debe ser una tarea fácil para Somexfon concientizar que tengan que hacer este tipo de pagos que son obligatorios. Entonces, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta Somexfon para garantizar que estos derechos de los fonogramas se respeten en nuestro país? Sí, mira, Marisa, Comexfon es una sociedad que tiene 24 años, ¿ok? No es tan nueva, pero relativamente para hacer este tipo de actividades, pues tampoco llevamos tanto tiempo, prácticamente en este siglo. Eh, Retos son muchos, muchísimos. Eh, Como mencionaste y leíste en mi currícula, antes yo veía la parte antipiratería de la música. Y si algo he visto en todos estos años es que la sociedad en general, el tema de música gratis es algo que está prácticamente es un hecho. Antes era en cuanto a
comprar CDs piratas, ¿no? Y pues, no es gratis, pero comprar CDs muy, muy baratos. ¿Por qué? Porque el artista es millonario. Ese era un pretexto que siempre escuchamos. O el disco es muy caro. Después con las plataformas, quiero tener la música, quiero descargar. Y ahora con el tema de la música en establecimientos, la respuesta que escuchamos es, la música es gratis. Es que ahí está la música. Yo nada más prendo la computadora, prendo la radio, prendo un celular, o lo pongo en mis bocinas y ahí está la música, es gratis. Entonces, el reto es sumamente grande porque no nada más es convencerlos de que Somexfon existe, de que estamos haciendo un trabajo importante, de que este trabajo y esta gestión, a final de cuentas, el dinero que se recauda regresa a las compañías que a su vez se lo entregan a los artistas y se vuelve a hacer todo este ciclo de hacer más producciones, inversión, etcétera. Es decir, regresa para que se vuelva a hacer más música y la sigas disfrutando. Es complicado, ¿por qué? Por lo intangible. Simplemente porque es intangible ya la música. La industria musical a lo largo de los años, o sea, pensemos en cuántas industrias en los últimos 90, 80 años han tenido tantas evoluciones y tantos cambios que se adapten a la tecnología como la música. O sea, todos los soportes que han pasado y ahora ya no hay soportes, ¿no? Ahora los soportes son estos, los teléfonos. Entonces, como lo obtienes fácil, es difícil reconocer o entender que no es gratis. O sea, es libre, pero no es gratis, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, el reto principal es convencer a los establecimientos de que la música debe de pagarse. No tenemos que convencerlos del valor de la música y el valor que da en los establecimientos. Eso lo reconocen todos, pero sí que tiene que haber un pago por ello. Entonces, ese es uno de los principales retos. Otro de los principales retos que tenemos en Somexfon, y de hecho si alguien se mete a la página somexfon.com, les ofrezco una disculpa porque todo esto está cambiando. Somexfon estamos dándole un giro de 180 grados y realmente crear una sociedad de gestión colectiva eh, que tenga una relación directa con la industria y no parezca como muchas sociedades parecen un despacho de cobranza extrajudicial, ¿no? Entonces, estamos cambiando todo eso. Entonces, es concientizar a los establecimientos del valor de la música, o sea, el valor económico de la música y el beneficio que trae. Y también es buscar acuerdos comerciales. Y la gente, si hay establecimientos o hay una cultura de no pago, y hay que decirlo como es, en este país mucha gente no paga obligaciones fiscales o busca como no pagar un servicio, como, o sea, no la mayoría, pero sí muchos pues obviamente al final de la fila está la música, ¿no? Al final de la fila va a estar la música. Entonces, ¿cuál sería el secreto? Que la música tenga un precio muy bajo, o sea, bajo, es decir, alcanzable para todos, para que no sea una carga. Entonces, imagínense una especie de sistema de suscripción, un símil como ese, donde cuántas plataformas no tenemos, los que estamos platicando o inclusive los que nos están viendo y escuchando, cuántas plataformas, les pregunto, no tenemos que pagamos mes con mes y a veces ni siquiera usamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué las tenemos? Porque no es tanto el gasto, no es un desbalance en nuestra economía. Algo así, el objetivo es hacer algo así, pero para los establecimientos, donde realmente el pago es automático, disfrutas la música, maravillosa relación comercial y y así podemos ir creciendo la base de usuarios comerciales, cobrando menos, pero a mayoreo. Entonces, los retos son muchos, porque lo primero es una negativa de pago. Te escucho con mucha atención, Alfredo, y me viene a la mente preguntarte sobre los artistas independientes, cómo trabaja Somexfon con ellos, la relación que existe si hay con las disqueras para que se aseguren regalías, cómo se evalúan las regalías, son poco, es mucho, es justo, no es justo, se les paga, no se les paga. Claro, sí, Vicente, mira, les comenté, Somexfon tiene un poquito más de 66 asociados. De los 66, 62 prácticamente son independientes. O sea, con esto digo todo. O sea, 62 compañías prácticamente son de las consideradas independientes. O sea, existe a nivel global tres compañías grandes
lo que le llaman tres majors, las cuales tienen más del 50% del mercado. Pero cada vez, con la tecnología, cada vez crecen y se crean más compañías disqueras o productoras de fonogramas independientes. O sea, antes tenías que ir a un estudio de grabación, hacer una inversión impresionante para poder hacer un fonograma. Hoy con una buena computadora y un software adecuado, puedes estar grabando tus canciones, etcétera, y sin tanta asistencia, una persona puede subirle plataformas, puede hacer una campaña de marketing y cualquier persona puede ser empresario, por decirlo de esa manera. Entonces tenemos más de 60 que son independientes. La relación con todas es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque todos son socios de Somexfon. Somexfon es, al ser una sociedad de gestión colectiva, no tiene ánimos de lucro y estamos regulados de una manera muy estricta por la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, todos tienen sus votos, todos tienen su voz, todos reciben regalía, pero ¿en base a qué? En base a qué tanto te escuchan, obviamente, ¿no? Nosotros hacemos gestiones en medios de comunicación. Entonces, todo lo que nos pagan los medios de comunicación es 100% auditable. ¿En qué sentido? Sabemos cuántas veces sonó una canción, qué día, en qué estación, en qué localidad, al igual que televisión. En establecimientos no es el caso. En establecimientos, obviamente, puede variar la música y es imposible monitorear todos los establecimientos de todo el país para ver qué están tocando en todo momento. Entonces, ahí la fórmula es en cuanto a participación de mercado. Entonces, prácticamente la gran mayoría de las compañías reciben una regalía. Todo esto, insisto, es auditable. De hecho, Indautor tiene facultades para auditar. O sea, la figura de gestión colectiva es una figura que se hizo con la lupa, con lupa y ellos tienen una buena relación con sus artistas. No hay que olvidar que cada compañía además tiene contratos con cada artista. Y las condiciones pueden ser diferentes de acuerdo a la compañía y de acuerdo al artista. Un artista consolidado a nivel global va a recibir una regalía mucho mayor que un artista que está empezando. ¿Por qué? O sea, y es como pasa en cualquier profesión. Si tú tienes 30 años de experiencia, puedes seguramente tener un puesto mucho más alto que si estás acabando la carrera. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen las sociedades de gestión colectiva? Nuestra obligación, por supuesto, es ser transparentes 100%. Y a todos darle la misma información, darles las cantidades que les corresponden. Ellos, a su vez, tienen sus convenios para que se lo den a los artistas o también lo inviertan para nuevas grabaciones, como mencioné hace rato. Muchas gracias, Alfredo. Sí, definitivamente nos estás ilustrando mucho a nosotros y sobre todo al alumnado que está escuchando. Y ahorita que justo comentabas que Somex Fonts está está haciendo un giro bastante grande de lo que era a lo que es ahora, a mí me surgió una duda que me encanta como todo este tema de tecnología, entonces me gustaría saber cómo de qué manera Somexfon se está adaptando a estas nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, al tema blockchain, si se utiliza para, no sé, mejorar la transparencia, la distribución de regalías, con todo este plan nuevo que traes en mente. Ujú. Oh, está buenísimo. Mira, eh, para los que no saben, eh, les explico. Todos los contenidos creativos, llámese películas, o sea, obviamente libros, música, etcétera, todos tienen como que una especie de CURP, ¿ok? Todos. O sea, si ustedes ven un libro, van a encontrar atrás un código que es un ISBN, que es un código internacional, que es único para ese libro, igual para las revistas. Las películas también tienen un código identificador, inclusive en el cine tienen huellas digitales, entonces uno puede saber con ciertos equipos qué películas se está viendo en qué lugar. Y la música es igual. La música, al ser digital, tiene una metadata y la metadata incluye cierta información que es única, siempre digo que es como su curva. Y además también existe un código internacional que es el ISRC. Entonces, número uno, identificar lo que suena es sencillo en base a qué, en base a toda esta metadata. ¿Ok? Se necesitan programas especializados, se necesitan programas y una tecnología bastante avanzada, obviamente, para poder monitorear esto y a su vez hacer esta distribución, porque la idea es que todo sea automatizado. Pero también el tema de inteligencia artificial es un súper reto y es súper emocionante en países como en México. Hace un par de años las tecnologías nos asustan,
O sea, nos asustan y empezamos a platicar de ellas y hablan de inteligencia artificial. Hace un poquito antes estábamos hablando, hace 2, 3 años en pandemia, el metaverso y todo eso, cuando realmente no son tecnologías nuevas. O sea, esto lleva muchísimos años. O sea, llevan muchos años. Cuando estaba el tema de metaverso, yo me acuerdo que les decía, nadie conoció un programa que se llamaba Second Life, o sea, que estamos hablando así como que 20 años, que realmente era el primer ejercicio de este estilo en metaverso. Entonces, con inteligencia artificial, hace 2, 3 años surgió un tema que se hizo muy famoso porque lo que dijeron fue, este es un tema de Drake y The Weeknd, dos artistas, que no era de ellos, era hecho con inteligencia artificial. Pero si no avisaban o si no anunciaban que eran las voces o parecidas de estos artistas, obviamente ese tema no iba a tener éxito. De ahí surgió una preocupación global, genuina, no nada más de la industria musical, sino de muchas industrias, para tratar de regular la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Somexfon? Número uno, estamos poniendo en estatutos, nosotros no podemos representar catálogos que estén creados con inteligencia artificial, ¿ok? Tenemos que tener ese candado. ¿Por qué? Mientras la inteligencia artificial no sea transparente y no te diga de dónde se alimentó, porque la inteligencia artificial no se crea de la nada, que le tiene que estar, es una base que le tiene que estar alimentando, 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 ¿para qué? Para que cuando tenga suficiente información y le digas, hazme algo nuevo, usa todo eso que ya tiene y usa elementos de todos lados para poder hacer algo nuevo. Pero se alimentó de algo. Entonces se busca que esa alimentación sea transparente y se informe de qué es. Porque si es algo que ya tiene titulares, ya tiene titulares de derechos conectados o patrimoniales, pues tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber un pago. ¿Ok? Como está en la ley del derecho de autor, una especie de obra primigenia, obra derivada, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras esto no esté regulado y mientras esto no esté transparente, nosotros tenemos que adelantarnos y no queremos esperar hasta que llegue esta tormenta. Entonces, no representar catálogos que estén creados por inteligencia artificial, compromiso de las compañías de no tener catálogos que sean creados por inteligencia artificial y tener mecanismos también, que eso tiene que estar a corto plazo, mecanismos que identifiquen si algunos de esos temas son creados con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya cuando estás hablando de dinero, ya es delicado el asunto. Entonces no queremos y no es justo estar repartiendo dinero a unas compañías o algunos titulares que no les corresponde. Simplemente no les corresponde porque no hubo un proceso creativo, no hubo un proceso de producción, simplemente se basó en inteligencia artificial. Entonces es un reto fascinante que no nada más tenemos nosotros, sino que tiene México en general. O sea, hay más de 40 iniciativas de inteligencia artificial en mi país, en el Congreso, y en los próximos años va a ser uno de los temas top, yo creo, que va a afectar y que tiene relación con todas las áreas del derecho. Y eso está bien interesante. Pues sí, está muy interesante, pero toda la plática, porque la verdad es que estoy anote y anote todos los conceptos, porque muchas de estas cosas, pues sí, uno se cree que existen, pero no sabe todo lo que hay atrás de eso. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sintonizas en este momento con nosotros para hablar de derecho en estos martes en la noche. El día de hoy con un gran invitado, Alfredo Tourné, quien presenta al foro Somexfon, la gestión colectiva de la música en México. Alfredo, ya estábamos comentando fuera del aire la importancia de concientizar a las personas de que la música es tan importante como el agua, está en nuestras vidas y entonces, pues la verdad es que tenemos que tener muy claro que hay que pagar. En esta era digital, tú que estás muy metido en este tema, en esta era digital donde el consumo de la música se ha cambiado mucho para estas plataformas, los streamings, ¿cómo afecta la recaudación, las regalías en comparación con los formatos físicos tradicionales? ¿No es más complicado? Sí, sí, Vicente, y saludos a aquellos que se están incorporando. A ver, sí curiosamente es más complicado, podríamos pensar que es más complicado, pero por la misma tecnología no lo es. Eh, las regalías que se recolectan por temas digitales
que sale de la esfera de algunas sociedades de gestión colectiva como son, y son acuerdos globales. Entonces las compañías llegan a acuerdos globales con las plataformas, donde probablemente pues, más de la mitad de los ingresos de las compañías a nivel global vienen de la parte digital ya. O sea, esto ha cambiado. Claro que ha habido, el CD obviamente ya no es un formato comercialmente hablando que tenga beneficios, pero por ejemplo, vuelve a rescatar o a resaltar el vinilo, que se convirtió ya de culto, de colección, ¿no? Otra vez, y las nuevas generaciones que quieren tener sus vinilos, y eso es fascinante. Entonces, y también por la calidad, ¿no? O sea, muchos melómanos te dicen, a ver, ¿quieres escuchar? Escucha un vinilo. Entonces, el tema de recolección en las plataformas digitales, todo es automatizado. Entonces, es muy fácil identificar cuántas veces escucho una canción, en dónde, etcétera. El chiste ahí y el tema hoy en día en las compañías eh, es uno sobre, ¿cómo te lo planteo? Vamos a, están sembrando temas eh, que se les llama, o que se les conoce que no tienen buena calidad. ¿A qué me refiero con eso? Más de 10.000 canciones se suben todos los días en las plataformas. 10.000 canciones, imagínense. Y lo platicamos hace rato. Cualquier persona puede, eh, medianamente, con una computadora y un software, puede crear canciones y las puede subir en plataformas. Eso no significa que todas las canciones van a tener un éxito global o un éxito nacional, obviamente. Pero hay muchos que lo que hacen es inclusive subir canciones o ruidos o sonidos que tienen cierta duración y poner robots a que se estén tocando y se estén tocando, se estén tocando para provocar plays, provocar streams, y entonces esto empieza a generar dinero. Entonces, ese es un reto que están trabajando las compañías. Inclusive ha habido casos importantes en Estados Unidos donde han arrestado ya gente que lo que hizo fue generar dinero y cobrar dinero en base a... Es un fraude, digámoslo así, es un fraude. Entonces, se empieza a llenar, las plataformas empiezan a tener, como no tienen filtros, empiezan a tener todo tipo de contenidos auditivos y no necesariamente todos son de calidad o todos son música. Entonces, ese es el reto. Es el reto de la repartición, pero se tiene obviamente el apoyo y la colaboración con las plataformas para detectarlos, para tomar medidas para evitar que esto se replique y se repita. Pero sigue siendo, o más bien es el ingreso más importante de las compañías a nivel global. La gestión colectiva en México, nosotros representamos menos del 5% de la industria musical, de los ingresos, menos del 5%. Tenemos un enorme reto para crecer en los próximos años. Obviamente tuvimos un bache como cualquier industria con la pandemia, porque si les digo que Somex Fund lo que hacemos es cobrar música en la calle, pues imagínense en la pandemia, ¿cuál calle? ¿No? Que todo estaba cerrado, les afectó absolutamente a todos y cada uno de los establecimientos, entonces también nos afectó a nosotros y estamos volviendo a tener un crecimiento para tener los ingresos pre-pandemia, ¿no? Pero para eso estamos enfocados y ese es el objetivo. Muchas gracias, Alfredo. Y justo con este tema que estás diciendo, todo el cambio, bueno, un poco el tema de la tecnología y el tema de la pandemia que también pues hizo que bajara un poco el tema de los fonogramas. ¿Cómo evalúas tú el marco jurídico que tenemos actualmente? No sé, la Ley Federal de Derecho de Autor, todo el marco jurídico mexicano, ¿cómo lo evalúas en torno a los derechos fonográficos? ¿Nos estará haciendo falta algo? ¿Se puede con lo que se tiene? Y Marita, gracias. No, a ver, y tú lo sabes muy bien, siendo experta en este tema. A ver, nuestra ley, afortunadamente, en el año 2020, nuestra ley tuvo una reforma que para mí ha sido de las reformas más importantes en mucho tiempo, porque finalmente la ley del derecho de autor se convirtió en una ley que protege el ámbito digital. Y parece aventurado, pero no tenemos muchas legislaciones que se meten en el ámbito digital por muchas razones, ¿no? Por ser terreno desconocido, etcétera, por lo que significa Internet, por la territorialidad, etcétera. Pero bueno, la Ley Federal de Derecho de Autor finalmente en el 2020 logró aterrizar algunos conceptos que en países como Estados Unidos estaban desde 1998. Entonces, fue un logro, sí, pero sí que digamos, wow, nos convertimos en algo moderno, pues importamos cosas de los 90.
cuando otros países ya están discutiendo algo más avanzado. Pero fue un logro, porque eso se venía discutiendo, llevó más de 10 años esa discusión. Entonces, sí se fortaleció muchísimo en el año 2020 el tema de las industrias creativas en general, en el entorno digital, en Internet, incluyendo a los productores de fonogramas. Y también hubo un cambio muy importante en favor de los productores de fonogramas, de las disqueras y de los artistas, porque antes del 2020, si tú ponías música en un establecimiento, podíamos llegar y decirte, oye, págame por la música, por favor. No te voy a pagar, hazle como quieras. Ok, no le podíamos prohibir la música. Teníamos que irnos con un juez, obtener una resolución y en ese momento decirle que el juez le prohibiera usar la música. Imagínense cuánto tiempo se iba a tomar. En el 2020 se logró que se incluyera se le llama un derecho exclusivo de autorizar o prohibir. Entonces ahora cambia el juego. Si tú vas a un establecimiento y le dices, págame por favor, te dicen, no te voy a pagar, hazle como quieras, le prohíbes el uso de la música. Y como ya está esa prohibición, ya puedes cerrar esa negociación y puedes irte ya por una infracción. ¿Para qué? Para que el establecimiento, en su caso, pague. No es el objetivo de la sociedad de gestión colectiva, por lo menos de Sonexpon no lo es. No ganamos nada peleándonos con medio México, es la verdad. Lo que buscamos al revés es tener socios comerciales, así les decimos. Socios comerciales, embajadores de la música, que todos lo disfruten, todos paguen poco y sea algo súper, súper sencillo. Entonces sí hubo un gran cambio. La verdad hubo un gran cambio, Marisa. El tema es que faltó, ¿no? Hubo un pequeño detallito. Esto llegó a la Suprema Corte en un par de acciones de inconstitucionalidad resolvió que estos temas no violan la Constitución, por lo tanto tenemos esta figura del notice and stay down en México, que se tiró un contenido de Internet y que no se vuelve a subir. Pero en su momento, cuando se publicó la reforma, eh, se le exhortó al Ejecutivo, a la Secretaría de Cultura, que publicara eh, los artículos del reglamento de la Ley del Derecho de Autor que acompañan esta legislación. Y estamos en casi octubre del 2024 y esto no se ha logrado. O sea, hay un desfase ahí de 4 años, pero esperemos que con la nueva administración se logre. Y eso es lo que faltaría, nada más. Eso faltaría para poder tener una legislación más o menos a modo me refiero del tema digital. Y lo hemos platicado varias veces, Marisa, no podemos celebrar nada porque pues, ya tenemos la inteligencia artificial. Entonces viene un enorme reto de inteligencia artificial. Ahora hay que meterse en ese tema, hay que incorporar la ley al derecho de autor y eso esperemos que no tome tanto tiempo como este tema de Internet que nos tardamos desde el 98 a la fecha a incluirlo. Y cabe destacar, si no se hubiera incluido esto dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, difícilmente vamos a tener esta reforma. Fue un tema que se puso sobre la mesa en la negociación y que prácticamente se le pidió al gobierno mexicano que implementara. Y eso es importante también destacarlo. Alfredo, ¿tú crees que con eso sería suficiente en la parte oficialmente legal, en la parte legislativa, estos cambios? ¿Solo adaptar a la Ley Federal de Derechos de Autor y continuar con los tratados, especialmente este de Estados Unidos y Canadá? ¿O habría necesidad de hacer algo más? No, yo sí creo que hay necesidad de hacer algo más, Vicente. Y tenemos que ver temas de inteligencia artificial. O sea, tenemos que incorporar el tema de la inteligencia artificial, la protección de obras, de fonogramas, producciones, etcétera, todo lo que se hace con inteligencia artificial, desde imágenes hasta textos, hasta películas, canciones, etcétera, se tiene que regular, número uno. Se tiene que buscar que la finalidad de la inteligencia artificial sea siempre benéfica, ¿no? No, porque nosotros nos metemos un programita ahorita, alimentamos con 10 fotos mías a la inteligencia artificial y le decimos que nos haga una foto al sur turné en Ucrania y se creó una foto perfecta como si estuviera combatiendo en Ucrania, ¿no? Y eso, con la velocidad de que se mueven las cosas hoy en Internet, crea los famosos fake news y crea un montón de cosas que seguramente pueden ser tema de otra conversación. Ese es uno y el otro es, yo sí creo que
si bien las sociedades de gestión colectiva, porque no nada más estamos nosotros, en el caso de la música, estamos nosotros, están los artistas, están los autores y están los músicos. Tenemos cuatro sociedades de gestión colectiva que para música te pueden cobrar en un establecimiento. Comex Fund representa dos de estas cuatro. Entonces, eh, yo creo que los establecimientos necesitan también un poquito de claridad y certeza en cuanto a este tema. Entonces, si a mí me pregunta el modo idóneo, es que existiera una tarifa oficial por parte del gobierno mexicano, donde digan todos los establecimientos tienen que pagar y tienen que pagar esta cantidad y se va a distribuir de esta manera. Eso ayudaría a todos, no nada más a nosotros, sino a aquellos que tienen que pagar. Ponemos ejemplos, tengo un ejemplo que durante muchos años hemos platicado, que parece absurdo, pero es atinado. La gestión colectiva en los establecimientos es como si tú tuvieras energía eléctrica en un restaurante y te llega un recibo por la Comisión Federal y te dice, te voy a cobrar la energía. Y de repente te llega otro recibo y te dice, esto es por la tubería, por donde vienen los cables. Y de repente te llega otro y te dice, esto es por el mantenimiento de la tubería y del cableado. Entonces son tres recibos. Y tú como establecimiento dices, yo no más quiero luz. O sea, no me importa si viene, o sea, ¿por qué me lo tienen que dividir? Es exactamente lo mismo con música. O sea, dicen, yo nada más quiero música. No me interesa si es la disquera, el artista, el autor, háganme un solo pago. Hay países donde se hace, ojalá y algún día lleguemos para allá. Es mi intención 100% que logramos consolidar eso. Y es un trabajo de va a ser muchas reuniones, muchas negociaciones con los demás titulares, con, con el gobierno que esté involucrado. Estoy seguro que lograríamos. Eso sería para mí el mundo idóneo en la regulación de gestión colectiva en México. Difícil, muy difícil, pero para eso está, ¿no? Para buscar cómo destrabarlo. ¿Qué te parece, Marisa? No sé si quieras aprovechar y hacerle otra pregunta a Alfredo. La verdad es que hay Sí, mucho que sacarle. totalmente, sí, de acuerdo. De hecho, ahorita estaba pensando, para todas estas personas, tanto establecimientos físicos, empresas, que se quieran regularizar y obviamente quieran hacer este tema ya de pagar efectivamente por los fonogramas, ¿nos puedes decir cómo se pueden acercar con ustedes? Claro, La manera de que pues, puedan acercarse con ustedes para poder ponerse como en regla. claro, a ver, tenemos la página somexton.com que, sí, repito, pronto debemos de tener la nueva imagen y el cambio. Este, y ahí están todas las tarifas. También están los datos de contacto. Y que es lo que buscamos, yo les llamo embajadores musicales o socios comerciales. Más allá de usuarios y que tengan licencias, esto es un tema de sociedad. Entonces, lo que se está buscando es acérquense a nosotros, encantados de la vida de platicar, encantados de la vida de ponernos en sus zapatos y analizar caso por caso porque no podemos cobrar lo mismo, la misma tarifa a un restaurante que esté en Polanco que a un restaurante que esté no sé, en Michoacán. No podemos cobrar lo mismo porque no tienen los mismos ingresos, no tienen las mismas características, etcétera. No tienen los mismos precios de menú, etcétera. Entonces nosotros estamos encantados de la vida y dispuestos a sentarnos caso por caso, analizar y buscar un acuerdo. Yo estoy convencido que siempre se puede buscar acuerdos, que lo que hacen los acuerdos es tener relaciones comerciales duraderas. De eso se trata, ¿no? Tener relaciones comerciales duraderas y que todos estemos contentos tanto con el pago como con la licencia y nosotros con los socios comerciales que podamos tener. Alfredo, te quiero hacer una pregunta. El fin de semana estuve en la casa de mis papás y fue como un viaje al museo. Tenía un estéreo Panasonic así grandote, donde se ponía en una tornamesa los discos estos grandotes. Escuchamos las canciones de mis papás de aquella época, ¿no? Los Teen Tops y todas esas canciones de los 60. Y de repente también vi una grabadora. Y dije, wow. Y luego todavía abajo de la tele había estas, no sé, DVD ¿no? ¿Cómo se llamaban los, donde metías la Le dice, beta, la VHS? BTS y Beta, sí, claro. Ajá, entonces dije, wow. Entonces, aprovechando tu experiencia, yo creo que eso, pues ya se fue. ¿Qué sigue?
La música va a seguir siendo parte de nuestra vida. Yo creo que hasta los mexicanos somos músicas de por naturaleza. Eh, ¿Qué sigue? ¿Para dónde va el consumo de la Sí, música? sí, no, no, a ver, y esa nostalgia es padrísima, a mí también me encanta eso. Eh, México está eh, prácticamente en el top 10 de nivel global de industria. O sea, ninguno de nosotros podemos negar que la música mexicana, uno, se escucha en todas partes del mundo, ¿no? O sea, cuando tú viajas a otro país, México, sí, te dicen música, mariachi, tequila, punto. O sea, es la verdad. O sea, en todos lados esto te reconoce. La música regional mexicana cada vez se escucha más en todo el mundo y está rompiendo barreras, rompiendo fronteras, cosa que es maravilloso. Y el consumo también está creciendo. Entonces, obviamente las plataformas existen, etcétera. Existen formatos como los vinilos. Y pues siempre ha habido rumores, ¿no? De que estos cassettes que en su momento existieron, que eran digitales, que se llamaban DAT, que algo similar podía regresar. Se rumora que una versión como del CD podría regresar en algún momento. Yo sí creo que son ciclos, que todo vuelve a dar la vuelta y vuelve a crecer. No sé en cuánto tiempo, pero yo quiero pensar que a las plataformas llegaron para quedarse, por supuesto, y cada vez habrá más y más facilidad y más integración. Hace 10 años todavía encontrabas en todos los coches, eh, ¿cómo se llama? CDs, ¿no? Y podías usar CDs. Hoy ya no. Entonces, estoy convencido que algún formato físico llegará en su momento. A lo mejor no se ha creado, a lo mejor ya se creó y está ahora sí que en formato beta y lo están probando, pero yo sí estoy convencido que esto va a seguir. Lo que me queda clarísimo es que pues, la música obviamente nunca va a desaparecer y que es importantísimo. Eh, el consumo nunca va a desaparecer, no va a disminuir. O sea, es más, hablando de la pandemia hace rato, que hubiéramos hecho una pandemia sin música, o sin libros, o sin películas, o sea, sin esta parte de entretenimiento y esparcimiento. Entonces, será muy interesante, Vicente, ver en qué presentación llegará, en qué modalidad llegará para las nuevas generaciones la música y este consumo. Y no nada más la música en audio, la música en video también, que es muy importante la música en video también, que también representa, obviamente son, representamos ambas, los videos musicales. Entonces, será muy interesante. Mary, seguramente tendremos más pláticas donde estemos platicando ya de nuevos formatos en un futuro próximo. Fíjate que está un grupo de rock aquí en México y de Ujú. repente sorprendió a los que estaban en el primer concierto con La Chona. Sí, Y en su segundo concierto, Metallica se avienta la Negra Tomasa, ¿no? Entonces de correcto. repente te das cuenta que la cultura es así, ¿no? Es universal, no tiene fronteras. Hoy está aquí, mañana está en otro lado. Y la regulación, pues tiene que ser a esa velocidad también, ¿no? La regulación tiene que ser de esta velocidad, nunca ha sido, ojalá y sea. Y no me refiero en todos los demás temas, me refiero en particular en el tema de propiedad intelectual y muy específico en el tema de derechos de autor. Por eso, o sea, voltemos 20 años para atrás, nuestro consumo de contenidos y veámoslo hoy. Totalmente diferente. O sea, hace 20 años apenas estaba llegando iTunes a México. Y vean todo lo que ha pasado. O sea, plataformas como Spotify apenas van a cumplir, no llevan ni siquiera 10 años. Parece que llevan toda la vida, pero no llevan ni siquiera 10 años. Entonces, la evolución y los cambios son tan rápidos que, que la legislación se queda corta, se queda siempre corta por quererla hacer muy estricta. Hay que hacerla un poquito más amplia también. Entonces, y lo que mencionaste, por ejemplo, de Metallica, es una muestra de la importancia de la música. Y vienen y no hacen un concierto, hacen cuatro. O sea, dos datos, me gustaría darles dos datos de la música muy interesantes. La Ciudad de México es la ciudad a nivel mundial que más conciertos tiene en un año, número uno, porque tiene muchísimos establecimientos. Y número dos, la Ciudad de México es la ciudad donde más se escucha Spotify a nivel global. Antes, y ya eso tiene tiempo, antes de la pandemia, los únicos premios de Spotify que se han hecho se hicieron en el Auditorio Nacional, los Spotify Awards. O sea, México es un país que consume muchísima música todo el día. En promedio, cada mexicano escucha más de 35 horas a la semana música. En promedio. Entonces, o sea, imaginemos un México de música, un día sin música. Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. Oye, eso es como el horario laboral.
Sí, sí, llegas a tu oficina, pones tu computadora y estás escuchando música todo el día, ¿no? Importantísimo, claro. Sí, claro. Wow. Oye, Marisa, no lo quiero dejar ir. Hazle una última pregunta porque si no, está interesantísimo. Híjole, yo más bien estoy también como súper encantada con todo lo que está diciendo. Y pues más que pregunta, creo que más bien quisiera agradecerle por todo lo que nos ha compartido, por todo por tu tiempo, Alfredo, porque yo sé que eres una persona muy ocupada, que siempre estás en miles de eventos, estás en miles de países, entonces muchas gracias en primer lugar por haber aceptado la invitación. La verdad es que los alumnos van a quedar muy encantados con todo lo que escucharon. Como tú dijiste, al final de cuentas, o la música pues es vida, o sea, sin música sería como muy triste un día diario, ¿no? Pero no solamente es el tema como de música, sino que hay detrás de todo eso. No, o sea, hay mucha gente que trabaja para que se pueda crear esta música, ¿no? Desde los intérpretes, ejecutantes, autores, miles de compositores, y todo eso es lo que pues muchas veces no se ve, y gracias a sociedades de gestión colectiva como Somexfon, pues es que se puede visibilizar que sí realmente son derechos que se deben de pagar, que no lo ve la gente de esa forma, y que es importantísimo concientizar que pues por algo tenemos música, y para que pueda seguir existiendo música se requiere que pues haga ya todo este tipo de regalías y de pagos a estas sociedades para que les llegue justamente y puedan seguir produciendo. Entonces, más que nada es como este agradecimiento, Alfredo, de que nos hayas compartido de tu conocimiento, y pues nada más creo que sería de mi parte. Pues estamos muy agradecidos, Alfredo, de que estés con nosotros esta noche. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, gracias, Vicente, gracias, Marisa. De nueva cuenta, gracias por la invitación. Eh, Pasó volando el tiempo, y eso significa que lo estamos pasando, por lo menos aquí estamos pasándola muy bien. Esperemos que también sea muy amena la plática para todas y todos los que nos están escuchando. Y sobre todo es un tema apasionante, el tema de la música. Insisto, México significa música. Eh, yo trato de decirle a todo el mundo también esta frase trillada, pero no es trillada. No music, no life. No hay música, no hay vida. Este, entonces, eh, como ya parece como si fuera oxígeno, como si fuera agua, por eso a veces lo damos por un hecho, que ahí está siempre, pero sí hay una inversión muy fuerte detrás. Hay un proceso productivo muy, muy grande donde hay cientos y miles de familias que dependen de esta industria, y va desde los estudios de grabación hasta los conciertos y toda la gente que participa en todos estos conciertos, y lo vemos, sold outs por todos lados, y los artistas les encanta venir a México porque somos apasionados de la música. Entonces, eh, es un trabajo duro, va a ser un reto muy, muy, muy interesante porque llevamos menos de un año en esta sociedad, pero el objetivo es ese, que todos, es muy sencillo, que todos puedan escuchar música en todos los establecimientos a un precio justo, y México sea cada vez más musical. O sea, eso, qué mejor, ¿no? Qué mejor objetivo que ese. Oye, Alfredo, ¿le vamos a tener que ir a cobrar derechos a Metallica por la Negra Tomasa o qué? Este, sí, afortunadamente, como no fue grabada, eso tendrán que ver ahí la parte autoral, pero segurísimo, segurísimo, yo creo que los autores también han de haber estado fascinados de que Metallica haya tocado esa No, canción. fue la nota Fue la nota, y mundial también, y exactamente, y la Chona también, o sea, es de una la Cho. maravilla, es una maravilla, la verdad. Y ver cómo, aunque es otro género totalmente diferente, todo el estadio estaba fascinado, ¿no? O Sí, sea, claro. entonces, ahí está la identidad del país, ¿no? También, esa música mexicana que nos enorgullece donde la escuchamos. Y rapidísimo, o sea, chéquense la nota que damos siempre en todos los mundiales. Por toda la música que estamos por todos lados, baile y baile y baile en los mundiales, o sea, obviamente, ¿no? Es parte de, es la identidad, es parte de la identidad mexicana, la música. Pues qué bueno que es así, y ojalá y sí. Muy, muy agradecidos que haya estado con nosotros. Marisa, disfrutamos mucho tu conversación. Gracias por estar con nosotros en las conducciones, que se repita mil veces. Muchas, muchas, muchas. Damos gracias a todos los que nos han escuchado esta noche de martes en la noche. El día de hoy, con un gran invitado, hemos disfrutado mucho su conversación, Alfredo Tourné, quien puso el tema esta noche al foro, Somexfon, la gestión colectiva de la música en México. Y como el invitado, el gran invitado de esta noche lo dijo, no music, no life. Soy Cue,
lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.